Amén, hermanos. Como oraba Rolito y hablaba, la idea hoy, hermanos, es iniciar el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Pero antes quiero hacer un bosquejo de forma muy general de lo que hemos visto en estos dos capítulos, tanto el primero como el segundo. ¿Por qué? Porque es importante recordar lo que hemos visto, ya que en el capítulo 3, en el versículo 1 dice que: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación para que estés de limpio entendimiento. Para poder entender este primer verso tenemos que ver un poco hacia atrás de lo que hemos visto tanto en Primera de Pedro como en esta segunda carta. Entonces, veíamos que en el capítulo 1, entre los versos 3 y 4, es lo que Dios hace por nosotros. Vemos ahí en el verso 3 una provisión completa, la fuente de esa provisión completa y fuente única, y el medio. Entonces la provisión completa, donde aparece, no es para que lo busquen, sino para, vamos a hacer el resumen, cuando dice todas las cosas, en ese verso 3 del capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida. La fuente única viene ¿de quién? Por su divino poder, y ese divino poder aquí hace referencia al omnipotente Dios en el cual hemos creído. Y el medio, como hemos visto en varias ocasiones, es ese conocimiento, y ese conocimiento de pleno e íntimo. ¿Qué es? ¿Quién? Jesucristo. Y ahí es la clave para esta provisión completa y esta fuente. Veíamos en el verso 4 que Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Y esas promesas nos llevan a un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Y en este caminar para poder llegar a ser participante de esta naturaleza divina, que es la santificación progresiva desde el momento que hemos creído en el Señor hasta que muramos o Él regrese, nos va a llevar ¿a qué? Veíamos que a una negación. ¿Y negación a qué? A que esta negación nos ayuda a huir. Mientras me aferro a esas promesas, huyo activamente del pecado. Hago activamente una separación consciente del pecado. O sea que esto que significa que no me gusta el pecado. Seguimos pecando por causa de nuestra naturaleza, de este cuerpo caído, pero no nos gusta, nos sentimos cómodos con el pecado. Esto nos ayuda ¿a qué? A estar fuera, y que la decadencia o la corrupción de este mundo no vayamos con esa corriente, sino contra esa corriente. Y por último, negarnos a esa concupiscencia de este mundo, que hemos visto que la concupiscencia que es unos pasiones desordenadas, carnales, que hay en el mundo. Pasábamos al verso 5 al 7, que los hermanos y pues yo tomábamos como referencia, o le poníamos un título en estos versos, que era ¿qué? La ruta de la madurez cristiana. Lo que debemos hacer para edificar nuestra casa espiritual. Y veíamos que empezaba con virtud, que hace referencia a una excelencia. Después, a la virtud que le añado, conocimiento, y hemos visto que ese conocimiento no es solamente de versículos y capítulos y en la Biblia, sino el conocimiento pleno de Cristo en esa intimidad. Y ese conocimiento que va madurando cada vez que vamos avanzando de día en nuestra vida cristiana, que se le añade dominio propio o templanza. Y este dominio propio que hace referencia a dominar las pasiones. No que las pasiones nos dominen, sino nosotros mismos podemos decir sí o no. Y a ese dominio propio que se le añadía paciencia. ¿Y que ahora se acuerda de lo que hablamos que es la paciencia? ¿Algunos se acuerda de cómo se define? El aguante alegre. O sea, la paciencia no es solamente esperar un tiempo sino una buena actitud, alegremente, con gozo, gracias hermano, y constancia. Y a esa paciencia que se le añade piedad, que es una actitud integral en la vida que tenemos que tener. Y a esta piedad que se le añade
afecto fraternal, que lo que veíamos no es ese afecto que uno puede tener con las personas no creyentes, porque no puede tener afectos hacia sus personas, pero este afecto fraternal hace referencia a la comunión de la iglesia. O sea, esto es exclusivo de la iglesia. Y como tenemos toda esta ruta de la madurez cristiana con base en el amor ágape, que es el que hemos visto y hemos leído en Primera de Corintios. O sea, que el amor que lo da todo. ¿Y quién es ese amor? Nuestro Dios. Después de ver esta ruta, hermanos, que veíamos en los versos 8 y 9 del capítulo 1, las razones por las que debemos permanecer en esta ruta de madurez, para no llegar a ser ¿qué? Ni ciegos ni ociosos. Y los versos del 10 al 11 del mismo capítulo 1 aquí los versos eran que una exhortación para no caer y tener una amplia y generosa entrada en el reino del Señor. Los versículos 12 y 15 veíamos que aquí ya veamos un poco más claro la forma o la carga que el Espíritu Santo le ha puesto en el corazón a Pedro de un pastor, y que tenía la urgencia de expresar y de terminar y de recordar los fundamentos o las verdades del Evangelio, lo que hemos visto en donde los versículos del 5 al 11, que es lo que hemos denominado la ruta de la madurez. Entonces vemos que este primer capítulo, ¿qué hace? Nos da una base de cómo debemos llevar una vida, en quién debemos apoyarnos en esa vida y quién es el modelo a seguir, quién es Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? En el conocimiento íntimo y pleno que debemos ir madurando día a día. El capítulo 2, que ha sido lo más reciente que hemos estudiado, es una advertencia sobre la aparición de ¿quién? De profetas falsos y o maestros falsos. Pero ¿qué hacen ellos? Introducen herejías destructivas y que van a generar divisiones en medio de la congregación o el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa con estos falsos maestros y falsos profetas? Ellos aparentan ser libres, ¿no?, de un yugo que se ha impuesto religiosamente. Aparentan, tengan presente esa palabra. Pero realmente son esclavos ¿de qué? Del pecado y de su conducta desordenada. Porque nos decían que ellos viven en su concupiscencia. Pero, digamos, Pedro no solamente nos muestra estos falsos, que van a haber falsos maestros y falsos profetas, sino que Pedro hace, ¿qué dice? Que afirma que Dios es justo y que no deja el pecado impune y que hay un juicio. Y ahí Pedro lo que hace es recordar tanto el diluvio como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero no solamente hay un juicio, sino que también muestra que Dios liberta al justo. ¿Y quiénes hemos sido justificados? Aquellas personas que hemos creído en la obra del Señor Jesús, en que vivió una vida sin pecado, en que vivió una vida sin mancha, en que vivió una vida exclusiva para hacer la voluntad del Padre, en que murió en esa forma santa, pero que al tercer día resucita. Entonces aquí también Pedro nos dice, van a haber falsos maestros, van a haber falsos profetas, van a traer herejías, van a traer destrucciones, pero Dios es justo y bueno. Y aún en estos tiempos, Él juzga. Y el capítulo 2 concluye señalando la gravedad de apartarse de la verdad después de haberla conocido. Y exhorta a la iglesia a que permanezca ¿qué? Firmes y vigilantes, fiel y recordando lo que Dios nos ha dado. Ahora sí vamos a entrar en los versos que corresponden al día de hoy, que es capítulo 3 de segunda de Pedro, versos del 1 al 7. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres murieron, todas las cosas permanecen, durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua o por el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. A mí me gusta siempre tratar de hacer mientras se puede, agrupar los versos que estudio. Y en estos 7 versículos los agrupé en 3 grupos. El grupo número 1 es el recordatorio y el propósito de esta carta, que cuáles son versos 1 y 2. El grupo número 2 es un hecho que causa pesar, que son los versos del 3 al 4. Y el último grupo, el grupo 3, el costo de ignorar voluntariamente al Señor, que son los versos del 5 al 7. Vamos a ver primero el primer grupo, que es recordatorio y propósito de la carta. Verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En este primer versículo quiero resaltar 2 palabras. Primero, como inicia, amados, y el verbo despertar. Aquí vuelve y juega algo que es importante aclarar. Esta carta es una carta que hemos visto y hemos estudiado, que es una carta pastoral. Y aquí se ve el amor que tenía Pedro por estos hermanos, porque le dice amados. Hay otras traducciones que aparecen queridos, pero no. Digamos que la traducción más exacta del original es amados, porque aparece la palabra agapetos, que es del agape, que es amor, y el amor de Dios. O sea que ya Pedro, ¿se acuerdan cuando el Señor le pregunta a Pedro si me amas? O hagámosle la palabra como en griego. Pedro, tú me agapeas, y Pedro dice, sí, yo te fileo. Sí. Ahora aquí Pedro ya puede decir con sinceridad, y no Señor, sino a los hermanos, que los ama con ese amor, porque les llama de amados, no les dice queridos. Eso es importante aclarar. ¿Por qué? Porque es un amor que debemos sentir nosotros para guardarnos los unos a los otros. Porque si nos amamos, nos vamos a guardar. ¿Y por qué? Porque si amamos con ese amor agape, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar? Pues como Dios ha actuado con nosotros. ¿Y qué ha hecho Él? Guardarnos, exhortarnos y llevándonos por el camino de la santidad. El segundo verbo que dije que queríamos que viéramos aquí es, en ambas cartas, ¿qué hace? Despierto con exhortación. Y aquí yo me acordaba cuando se estudió los versículos 12 al 15 del capítulo 1, aparece este mismo verbo que yo no lo tuve en cuenta para profundizar, y que Mónica lo tomó, y aquí lo vuelve a aparecer el verbo. Primer capítulo en los versos 12, y aquí en el capítulo 3, verso 1, aparece el verbo despertar. Pero este despertar, si no va al original, no solamente estar despiertos como cuando uno se levanta, o sea, cuando uno se despierta, sino que es como lo más llamativo que me llamó la atención, es despertar completamente. O sea, no es un simple despertar de abrir los ojos y bostezar y estar, no, es despertar completamente. ¿Qué significa esto? Estar conscientes, estar activos. No es solamente un mero despertar somnoliento, sino es estar prestando atención de forma firme y con los 5 sentidos activos. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo usan 2 partes, y en las 2 partes siempre habla de lo que tiene que guardar.
Entonces, vemos que Pedro está diciendo que es la segunda carta que se les escribe y que tiene el deseo de que despierten completamente. Y que uno que puede notar en estas palabras, que Pedro va obviamente a tomar temas que ya tocó en la primera carta y la urgencia y la determinación de recordar estas cosas. Entonces no es cualquier llamado de atención, no es cualquier consejo, sino es un recordatorio que prácticamente es como una obligación que Pedro está queriendo poner en el corazón de la iglesia. En el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro, digamos que nos muestra que desde el Antiguo Testamento con los santos profetas y ahora con la vida del Señor Jesucristo, que fue registrada por sus apóstoles en los evangelios y en las cartas, nos puede mostrar que la plenitud del plan de Dios, que desde el antiguo, de la antigüedad hasta los tiempos finales, Dios ha hablado lo mismo, es un mismo mensaje. Ahora, cuando se refiere lo dicho por los profetas, miremos rápidamente qué fue lo que hablaban esos profetas de forma muy general, porque obviamente pues, nos daría el tiempo para hablar uno por uno, pero en forma grande de los temas que hablan los profetas, de qué hablaron ellos: del juicio de Dios, de la venida del día del Señor, como llamaban ellos, del castigo de los impíos, de la fidelidad de Dios a sus promesas y la llamada al arrepentimiento y tener una vida santa. Si vemos y estudiamos a los profetas, vamos a ver mínimo estos 5 puntos: el juicio de Dios, la venida del día del Señor, el castigo de los impíos, la fidelidad de Dios a sus promesas y la llamada al arrepentimiento para tener que una vida santa. Ahora, la segunda parte del verso 2, lo que mandó el Señor por medio de los apóstoles. Este segundo punto trata de ¿qué? De las enseñanzas que Dios les dejó a los apóstoles. ¿Y qué hace y qué pasa con el Señor? Tiene una vida santa, llama a 12 cercanos, vive con ellos, les enseña, les muestra, les es ejemplo. ¿Y qué podemos ver que el Señor trata en estos temas? Primero, de la segunda venida, que vemos que hay varias cartas donde nombra la segunda venida del Señor. Del juicio final, la necesidad de vivir en santidad mientras esperamos su retorno y la advertencia contra el engaño y la falsa doctrina. O sea que Pedro, ¿qué quiere que recordemos? Esto que hemos hablado. Ahora, volvamos al capítulo 1, versos del 12 al 15. La ruta de la madurez. Esta ruta, entonces, ¿dónde está fundamentada? En lo que hablaron los profetas y lo que enseñan ahora los apóstoles. O sea que esto es un acto de ¿qué? Yo creo que Pedro, el Espíritu cargó a Pedro para que fuéramos conscientes, no solo a los que fue escrita esa carta principalmente, sino a nosotros que la hemos también recibido, es que esta ruta de la madurez que hemos visto está fundamentada ¿en qué? En la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Los profetas, a grandes rasgos, digamos que el tema central de ¿quién era? El Señor Jesús. Y el Nuevo Testamento, ¿qué es? La vida y obra del Señor Jesús y cómo nosotros como iglesia debemos vivir ahora esa vida y obra del Señor mediante el Espíritu Santo, de forma individual como hijos, de forma familiar con nuestro núcleo familiar y de forma como iglesias locales y la iglesia universal. ¿Que quién conforma esa iglesia? Todos aquellos que han confesado al Señor Jesús como su Salvador. Entonces vemos que este plan eterno está desde los profetas con los apóstoles y perdurará eternamente. Y esto nos debe dar garantía que esta ruta es fiel y verdadera y que no se le añadió ni se le quitó nada. ¿Cómo lo sabemos? Veamos profetas, veamos la enseñanza apostólica y esas dos, digamos que grandes grupos que van a hacer, se complementan. ¿Para qué? Mostrar la vida de Cristo, su propósito con nosotros. Entonces, ese es el primer grupo que era ¿qué?
¿Se acuerdan cómo se llama el primer grupo? Recordar y el propósito de la carta. Vamos a ver el segundo grupo. Un hecho que causa pesar. Vamos a los versos del capítulo 3, versos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Entonces Pedro aquí, ¿qué va a tratar? El tema central de el problema que está viendo con estos falsos o estos burladores ahora, ¿cierto? Entonces, algo que me llamó la atención al principio, lo primero que me llamó la atención al estudiar estos versos fue que Pedro afirma que la burla era esperada. O sea, no le asombra a Pedro que iban a haber burladores. Por eso dice, sabiendo primero esto, o sea, es algo que él tiene conocimiento, o sea, él sabe que van a venir burladores de la fe, burladores de la obra de Cristo. Y ahora, ¿por qué usa burladores? Porque podría haber utilizado otra palabra para llamarlos. Pero al llamarlos burladores, ¿qué hace él? ¿Qué es lo que él enfatiza? En que son personas que activamente, ¿qué hacen? Ridiculizan la fe. ¿Y qué es ridiculizar la fe? En otras palabras, ridiculizar la obra de Cristo. Eso es lo que hacen estos burladores. Usan el sarcasmo para desacreditar las enseñanzas dadas por los apóstoles. ¿Y esto qué implica? Desprecio y no una mera curiosidad honesta. ¿Por qué hago esta división entre tener un desprecio hasta la hora de Cristo a tener dudas? Porque no es ilícito, hermanos, tener dudas. Lo ilícito es que yo me burle en la obra de Cristo. Y estos burladores no eran personas que tuvieran dudas en su corazón para llegar a conocer a Cristo, sino atacaban la obra de Cristo, se burlaban de la segunda venida. Y habla que estaban, ¿cómo vivían estos? En sus propias, ¿qué? Concupiscencias, deseos que desordenados. Vamos al verso 4 hasta, bueno, dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, vamos a parar ahí, porque esto vamos a hacer un énfasis en el verso 4, vamos a hacer dos énfasis. El primero va hasta acá. Más o menos, esta segunda carta de Pedro fue escrita más o menos entre 30 a 36 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Más o menos entre 30 a 36 años de haber venido el Señor, haber muerto y habiendo resucitado. O sea, el Señor fue resucitado, subió en gloria, y más o menos entre 30 a 36 años Pedro escribe esta carta. ¿Por qué es importante este dato? Porque los burladores, ¿qué pensaban? Que no iba a volver el Señor, que eso era pura mentira, que ese era un charlatán, y que pasaron desde que se fue y pasado 34 años aproximadamente y nada que regresa. Por eso es que hablan ese tono burlesco. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está aquel que dijo que iba a regresar por ustedes? ¿Cierto? Pero aquí quiero hacer un recorderis de las promesas del Señor. Que hay unas que pueden ser rápidas y otras que incluso nosotros no vamos a ver. Veamos la promesa de Abraham en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que iba a tener una generación y descendencia que no se pudiera contar. Les pregunto, ¿Abraham vio esto? No lo vio con sus ojos naturales. Posiblemente el Señor le abrió sus ojos espirituales y pudo haberlo visto, pero él no vivió esa promesa. Ahora vayamos a los profetas.
Los profetas vieron cumplida la venida del día del Señor. ¿Qué tanto anunciaron ellos? No. ¿Y por eso Dios es mentiroso? No. ¿Quiénes vimos o hemos visto, vamos a diferenciar? ¿Quiénes vieron esa promesa cumplida? El pueblo de Israel cuando el Señor nace. Y hermanos, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Más o menos también los hermanos que han estudiado la historia hablan que entre Malaquías, que fue el último libro escrito, o bueno, que está en el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, cuando estamos con Juan, el Bautista, pasaron 400 años donde el Señor no pronunció palabra. Y por eso no es fiel. No, hermanos. Entonces, ven, los burladores quieren hacer ridículo el mensaje de Dios. Ridículo cuando Noé fue y les evangelizó diciendo, va a venir una destrucción. ¿Y qué hicieron ellos? Se burlaron. O sea que estas burlas no son de un tiempo en el Señor o el tiempo de los apóstoles, sino desde siempre la burla del enemigo con las promesas de Dios. Ahora, algo que también me llamaba la atención cuando habla la parte B del verso 4, que es: todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire que estos burladores no dicen algunas cosas o la mayoría de cosas, hacen un énfasis directo. Mejor dicho, aquí Dios no ha hecho nada desde la creación. Todas las cosas permanecen así. O sea que estos burladores iban con toda contra el Señor. O sea, no era un ataque por temas secundarios, sino era un ataque directo a la fe cristiana. Entonces, esto es una forma indirecta, o yo diría muy directa, de decir que Dios ya no interviene con la humanidad. Dios hizo algo por allá en el pasado, pero ahora se olvidó de la humanidad. Por eso dicen que desde el principio las cosas siguen igual. Entonces Dios no interviene. Eso es lo que quieren decir estos hermanos, estas personas, estos burladores. Y al estudiar a algunos hermanos de esta carta, la gran mayoría concordaban con esto, porque esto no está explicado de forma directa. Porque te dirás, pero Camilo, ¿dónde saca esto que Dios no interviene? Por cómo se burlan y se mofan y hablan. Todo sigue igual desde la creación. Es como decir, yo llegué a Cristo, llevo 20 años y todo sigue igual en mi vida. Eso es una burla que la gente quiere decir. Y que esos burladores hablaban. Pero vamos a saltarnos en ese mismo capítulo al verso 8 y 9 de cómo Pedro responde a estas burlas. ¿Y qué dice el verso 8 y 9? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea que el Señor no es que se le haya hecho tarde, no es que al Señor se le olvidó, no es que el Señor está haciendo otras cosas, no, hermanos. Si Él retarda su segunda venida, su juicio, es por misericordia, es por amor, es para que nosotros tengamos un tiempo un poco más de gracia. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para ser testimonios de Cristo con los que nos rodean, llámese en nuestros hogares, llámese en nuestros trabajos, con nuestras familias, en la iglesia, con todo lo que nos rodea, sea hermano o no sea hermano. O sea que esto es un acto de misericordia. Pedro muestra la burla que hacían estas personas mofándose de la segunda venida, que qué ha pasado en 30 años, porque es que 30 años no es cortico, hermano. O sea, yo me pongo en el lugar de estos hombres que recibieron promesas y que duraron tiempos o que no las vieron, y yo creo que mi fe flaca sería débil en esperar una promesa del Señor. Pero esto me exhorta que aunque yo no vea una promesa, no significa que Dios es infiel. Entonces, ¿por qué yo llamé a este grupo un hecho que causa pesar?
Porque recordemos que en el capítulo 2 al finalizar hablaba el Señor diciendo que era mejor no haber conocido a Cristo que haberlo conocido y haber regresado a un estado peor que antes de haberlo conocido. Porque una cosa es no haberlo conocido y tener una vida pecaminosa en la ignorancia, y otra cosa es haberlo recibido, haber escuchado sus enseñanzas y voluntariamente, esa palabra es importantísima, aquí habla que voluntariamente lo rechazan. Entonces es de gran peso lo que está hablando aquí Pedro, lo que vino hablando en el segundo, donde nos muestra lo que tenemos que tener cuidado, pero no es un cuidado de forma pasiva, sino de forma activa, para poder identificar a aquellos falsos maestros y profetas. Y recordemos que cuando estudiamos el capítulo 1 veíamos que cómo podemos ver o cómo podemos identificar como iglesia, amados. Esto no es como los que predican, como todos debemos ser conscientes y poder tener la capacidad mediante el Espíritu Santo de poder percibir cuándo es un maestro falso o un profeta falso. Esto es de toda la iglesia, no solamente de algunos pocos. Esto no solamente de los varones, no es solamente de las mujeres, es de todos. Ahora, vamos a ver para finalizar el grupo 3 de esta enseñanza del verso 1 al 7, y este grupo es el costo de ignorar voluntariamente a el Señor, que son de los versos 5 al 7. Leamos nuevamente. ¿Quiénes son estos? Los burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Retomemos esa palabra voluntariamente, perdón. Esta palabra voluntariamente me gusta siempre ver. Para mí hay palabras claves en la carga que tengo, no es que sean las únicas palabras claves, pero en este voluntariamente es algo que me llamó la atención para profundizar un poquito, y es esta palabra en griego, aparte de decir voluntariamente, es que quiere uno preferir hacer eso, que uno quiere desear hacer eso, que uno le gusta hacer eso. ¿Y esto qué hace? Que ignora la autoridad de Dios como creador. ¿Por qué? Porque están diciendo que todo se libra. Y eso es otro ataque directo a ¿quién? A Dios mismo. Y lo hacen de forma voluntaria. O sea, son conscientes de lo que están haciendo, que es un estado muy peligroso. Porque una cosa es uno ofender al Señor de forma ignorante por no tener un conocimiento. Eso no nos exime, pero es diferente a yo tener un conocimiento ya del Señor y burlarme del Señor. Entonces esto es para tratar que el Señor nos guarde de llegar a un estado como este, de burlarnos de algo del Señor, sea el tema que sea, y más si es contra la obra del Señor Jesús. Hermanos, no quiero que caigan en el corazón si han tenido algunas luchas y no han podido superarlas, porque esto no es para este tipo de situaciones. Es cuando yo soy consciente y me quiero ir en contra de Dios. Y creo que aquí ninguno, hasta el momento, y esperamos con fidelidad del Señor, nos guarde llegar a tener un estado así. Verso 6. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Entonces, ¿qué hace aquí Pedro y qué es lo que muestra a estos burladores?
que estos burladores ignoran que Dios sí interviene en la historia de la humanidad, que Dios es realmente el principal en la historia de la humanidad. ¿Y cómo lo hace ver? Pues por el juicio del diluvio. Ese anegado es que el agua la tierra fue inundada. Y ahora, ¿por qué la tierra fue inundada? ¿Por causa de qué? De la maldad del corazón de la humanidad. No de algunos pocos. Si nosotros recordamos la historia de Noé, allá que está en Génesis, entre los capítulos 6 y 9, que es donde nos relata la historia de cuando Dios ve la maldad del mundo, de la humanidad, porque es que era del mundo, de la humanidad en general, que solo halló gracia a ¿quién? Noé. Por eso que hace el Señor, hace un juicio justo. Y no fue que no tuviera paciencia el Señor, no fue eso. Mientras el tiempo de la construcción del arca, mientras todo lo que han hablado, mientras no daba un buen testimonio que hacían, en vez de buscar arrepentirse, que es cuando el Señor dice que retarda un poquito, en vez de llegar a esa espada y decir, oye, sí, tenía razón esta persona que lo que habla de Dios, quiero arrepentirme, lo que hacen es burlarse más y más. Quiero algo que me faltó mencionar y es, ¿ustedes creen, hermanos, que si estos burladores que hayan pasado únicamente 34 años aproximadamente entre el Señor yendo hacia el cielo y que no ha regresado, ¿ustedes creen que ahora no hay burladores peores que han pasado cuántos años desde esa promesa? Y por eso les recordaba que hay promesas que a veces uno no puede ver. Puede que nosotros nos vayamos antes de que el Señor venga. Por eso hice la aclaración. Entonces, van a haber burladores, hermanos. No les debe sorprender. Van a haber ataques. ¿Y cómo lo debemos afrontar? Con la palabra. Ceñidos. Con la palabra de Dios. Con esa armadura que Dios nos muestra en Efesios. Esa armadura espiritual para poder defender la fe. Y esa defensa es activa. ¿Listo? Entonces, retomemos nuevamente acá. Entonces, estos burladores ignoran que Dios permanece en la historia, que sí interviene porque si hay historia es por causa de Él y que a Él no se ha olvidado la humanidad, al contrario, lo ha demostrado como con sus profetas y con la mayor prueba de todas, habiendo enviado a su Hijo. Si el Señor, si nuestro Dios se hubiera olvidado de nosotros, yo creo que nos hubiera creado, y si nos hubiera creado, no hubiera enviado lo que más amaba para darnos su vida por nosotros. Y eso lo tenemos que tener claro, hermanos. Que en los momentos de la duda, esta frase no se nos olvide. Que Dios nos amó porque envió a su Hijo. Por más dudas que haya, si tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, esta verdad, podremos pasarla. La prueba que estemos bien. Entonces vemos que estos burladores, como le he hablado, se burlan de todo lo que el Señor de forma directa y es algo que es aberrante. Y para finalizar en el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, por el mismo Señor. Vea que no utiliza, ahora, no es un mensaje nuevo, sino por esa misma palabra que ha hecho los cielos y la tierra, que hizo la creación, que ha hecho todas las cosas, por esa misma que va a hacer ahora, que es lo que estamos esperando, su retorno. Y cuando haya su retorno, después, ¿qué va a pasar? El juicio. O sea, por esa misma palabra que creó los cielos y la tierra, que separó las aguas, que creó los animales terrestres, los acuáticos, las aves de los cielos, que nos creó a nosotros. Esa palabra que se hizo carne, que se encarnó para vivir. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra época? Esperar esa segunda venida y ese juicio. Porque dice que han sido reservados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres que impíos. Muy claro aclarar esto. Impíos. Porque Dios guarda a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que han confesado. Los que han mantenido, aunque con poca fuerza, pero que han mantenido ¿qué? La obra del Señor.
vemos que aquí aparece el juicio que va a ser por fuego. Los hermanos que me puedan acompañar a Apocalipsis capítulo 20, versos 10 al 15. Un dato aquí curioso que aprendí con un hermano de Palmira, Pablo Moyano. Nosotros al leer Apocalipsis, por lo general, nos genera temor, porque sabemos que viene cosas terribles, que el Señor no nos lo ha ocultado, que vienen cosas duras para la iglesia, y que por lo general uno trata de huir de escuchar ciertas cosas porque a nosotros nos gusta escuchar ciertas cosas, y más si vienen juicios, y más si vienen persecuciones. Pero cuando el apóstol Juan, escribió esta carta, no era para atemorizar a los hermanos, sino era para alegrarlos, era para darles coraje de permanecer fieles aunque estuvieran en cualquier circunstancia. Recordemos que en la época de Pablo y de Pedro había una persecución directa del emperador Nerón, que quemaba a los hermanos. Entonces, ver esta carta era decir, hermanos, sí, el Señor nos lo dijo antes, debemos pasar diversas pruebas y dificultades, pero eso no es el fin. Debemos pasar, ¿para qué? Para formar a Cristo en nosotros. ¿Y qué va a pasar al final? O sea, ahí sí está la meta de la carta, su retorno, su juicio. Y no solamente se queda ahí, sino en la vida que nos espera a aquellos que hemos creído en Él. Y yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué vida nos espera a nosotros, hermanos? ¿De luchas? ¿De enfermedades? ¿Nos espera en la eternidad cuando ya haya regresado y hecho el juicio? ¿Qué nos espera? Gozo, paz, plenitud, el vivir, vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien hemos. Este es el propósito, hermanos, del Apocalipsis. No es de asustar, sino de más bien dar coraje para poder estar en aquella nueva nación, en esa nueva Jerusalén, con nuestro Señor lo más cercanos posible. Amén. Este es el enfoque del Apocalipsis. Retomemos a la carta de Pedro. Apocalipsis 20, versos 10 al 15. Y el diablo que los engañaba, esto fue después del milenio, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y los falsos profetas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró en ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el hermano entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Antes de esto, no voy a enfatizar el milenio, pero cuando finaliza el milenio dice que el Señor permite que el diablo vuelva a salir de las prisiones. Pero ¿cómo el Señor juzga? ¿Qué cae del cielo para el juicio? El fuego. Y ese es el mismo fuego que está hablando Pedro acá. Ese juicio del trono blanco, que es cuando el Señor ya juzga a los que no son de Él, los que no han creído, por sus obras según los libros. Y hermanos, el que no esté inscrito en ese libro de la vida va a estar en la vuelta. Y por eso la urgencia, hermanos, de predicar a Cristo, porque no es cualquier cosa que una persona se vaya a este mundo sin haber recibido al Señor. ¿Qué podemos ver, hermanos, en la palabra que hemos visto y lo que Pedro tiene en su corazón en la carga? Que Dios creó por su palabra, y esto lo podemos resumir en autoridad. Él crea porque tiene autoridad para hacerlo. Que Dios juzgó en el pasado, ¿y esto qué es? Un precedente para la humanidad. Con dos juicios grandes que fueron registrados,
Y estos juicios son a nivel que general, porque se ha juzgado de forma individual a otras personas, pero a nivel, digamos, de la humanidad y de pueblos, el diluvio y Sodoma y Gomorra. O sea, que esto qué es, Dios juzga en el pasado y para nosotros es un precedente. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? Dios juzgará en el futuro, y esto para nosotros ¿qué es? Una certeza. Estemos Dios para ver eso o no lo estemos, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Hermanos, como dije en los versos 12 al 15 del capítulo 1, que el Señor nos ayude a recordar estas cosas. Que hay momentos de nuestra vida que van a ser difíciles, que van a haber pruebas personales, que van a haber pruebas como iglesia, que vamos a ser probados ya de una forma de persecución de forma global, pero que Dios venció al mundo. Y esa es donde debe estar nuestra esperanza. No en lo que estemos pasando, sea difícil o no. No en que estemos alegres, sino que Dios, el Señor Jesús, venció al mundo. Y ahí debe estar nuestra vista. Debe estar en el Rey de Reyes, porque si la tenemos ahí, podemos pasar lo que vivamos. Aunque flaqueemos, no importa, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Por eso Él derramó su sangre preciosa en la cruz, para perdón de pecados. Entonces, que estas advertencias que hemos visto hasta acá, hermanos, de la ruta espiritual para tener una casa madura en el Señor, que nos va a llevar a poder identificar falsos maestros y profetas, donde podamos dar respuesta certera a los burladores de la obra de Cristo, eso es lo que tenemos que recordar. Y madurar día tras día. La gracia de Dios fue derramada, pero también nos va de gracia sobre gracia, de gloria sobre gloria. Así que el Señor sea glorificado en esto que hemos estudiado, en lo que falta, y que podamos ser fieles al llamamiento celestial al cual hemos sido nosotros, los que estamos acá. No pensemos en los que no, los que estamos acá. Recordemos estas cosas y que el Señor sea glorificado, porque acuérdense que todo lo que debemos hacer en nuestra vida debe ser ¿para qué? Glorificar el nombre del Señor. Y si tenemos debilidades, tenemos un Señor fiel y justo, que es misericordioso para ayudarnos a permanecer y a librarnos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, quedaría aquí abierto para si hay dudas o comentarios respecto a lo expuesto, y pues o si no, algo para complementar.